Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre el Leviatán, cuyo autor es Thomas Hobbes, cuyo libro fue escrito en 1651 en el contexto de una guerra civil en Inglaterra, justamente a mediados de ese siglo, ¿no? Básicamente se enfrentaban monárquicos y parlamentarios. Nosotros vamos a ver a partir de este estudio que Hobbes se va a inclinar por los primeros, justamente al teorizar que era necesario imponer allí una monarquía absoluta. Vamos a ver que este proyecto político, fuera de lo que va a ser su libro, no va a tener buen resultado, ¿no? Por lo que en 1688, conocida como la Revolución Gloriosa, se va a instalar allí un sistema político de tipo parlamentario que dura hasta nuestros días. Bien, ¿qué nos va a interesar estudiar justamente de Thomas Hobbes de este libro? Bueno, fundamentalmente el estado de naturaleza, el pacto contrato y el estado político que va a venir a proponer, tal cual lo van a hacer otros dos contractualistas que también vamos a tener en su debido momento lo vamos a analizar, y que comienza de esta manera. En primer lugar, lo que tenemos que mencionar es cómo es que interpreta Hobbes, cómo es que describe Hobbes al hombre en su estado natural, ¿no? Es decir, en un estado presocial o preestatal. En este caso va a decir que los hombres son muy iguales entre ellos, tanto en lo que confiere a las aptitudes o facultades del cuerpo como del espíritu o alma, pero básicamente, o rápidamente mejor dicho, va a pasar a especificar esta igualdad y va a decir, bueno, en realidad no son tan iguales, tanto en el cuerpo como en el espíritu, sino que hay una pequeña diferencia que es justamente en las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de la mentalidad, de la inteligencia, de lo espiritual. Allí justamente hay una mayor diferencia que en lo corporal, como ustedes pueden ver aquí en el extracto de la fuente. Este vínculo o esta cuestión que en un principio podemos decir una tendencia hacia la igualdad en estos dos puntos se manifiesta en una igualdad verdadera o absoluta, que es justamente en la expectativa de conseguir bienes para usufructo, para deleite. De esta manera vamos a tener aquí un núcleo central del cual Hobbes se va a valer para decir que es a partir de esta expectativa de conseguir bienes para nuestra necesidad o para, a veces dice, solo su deleite, que los hombres se van a empeñar en destruirse y someterse mutuamente. Del por qué esta violencia en la competencia lo podemos leer antes, en realidad, de este pasaje, pero básicamente dice que el modo de competir de los hombres trae consigo, básicamente, estas enemistades y la guerra. ¿Sí? Fundamentalmente en lo que refiere a la cuestión de recibir elogios y la gloria. Tengamos en cuenta este punto para más adelante. Bien, ¿cuáles son los objetivos y las violencias específicas, ¿no? que tienen los hombres? En primer lugar, estas desavenencias que existen, estos desacuerdos justamente entre cada uno de los hombres en el estado de naturaleza, tienen que ver con la desconfianza, la competencia y la gloria. Con respecto a la desconfianza, los hombres que no son malos por naturaleza, sino que son fundamentalmente egoístas, desconfían unos de otros, por lo que su objetivo en este sentido va a ser, bueno, al desconfiar de tratar de asegurarse su propia conservación. Digamos, el medio específico de violencia de la desconfianza va a ser justamente la defensa de la vida o la defensa personal. En cambio, en la competencia, lo que vamos a tener como objetivo es básicamente hacer uso o hacernos de aquellos bienes que nos sean propicios para nuestra necesidad o para saciar nuestra necesidad o también para nuestro deleite, y en cambio en la violencia específica de la competencia va a ser la adueñarse de las cosas. En cambio, lo que vamos a tener allí como gloria, básicamente va a tener que ver con un aspecto que va a ser el más dificultoso a la hora de tratar de salir de este estado natural, como veremos más adelante. Bien, ¿qué resulta de todo esto? Bueno, lo que muy comúnmente se conoce de Hobbes, que es el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El estado de naturaleza que, digamos que al toque, digamos, se manifiesta en un estado caótico,
Hobbes aclara que no necesariamente tenemos que presenciar batallas o actos de lucha para decir que allí se está desarrollando un estado natural de guerra, sino que solamente vale la predisposición maléfica o la predisposición violenta de unos contra otros para decir que allí ya efectivamente tenemos un estado natural, un estado, digamos, de caos y de guerra o bélico, como él lo llama. Entonces, lo que vamos a tener aquí de esta forma es que las virtudes cardinales en este estado natural, o las virtudes cardinales del hombre, van a ser la fuerza y el fraude, y no justamente ni la moral, ni lo inmoral, ni lo justo, ni lo injusto, ni lo que es legal, ni lo que es legal. ¿Por qué? Porque no hay leyes, porque no hay un poder común, y allí donde no hay ley, no hay justicia. Y claramente, como estamos en un estadio anterior a todo ello, es que la fuerza y el fraude son básicamente las coordenadas morales que van a guiar a los hombres en el afán de conseguirse todo aquello que necesitan para sobrevivir. En una condición así, por lo tanto, lo deja muy bien claro, no hay lugar para el trabajo y demás. Especifica que la vida del hombre en ese estado de natural es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. De manera que es imposible poder progresar, poder vivir tranquilamente ante el inminente peligro que presenta ser asesinado, matado por otro hombre en circunstancias violentas, como lo analizamos anteriormente. ¿Es posible salir de esta miserable condición de guerra? Es la gran pregunta, ¿no? Porque uno lo viene desarrollando de esta manera y parece inclinarse a responderse que no, pero sin embargo, Hobbes dice que hay pasiones que inclinan a los hombres a buscar la paz, que son más o menos las mismas de las que está sufriendo, que son el miedo a la muerte, el deseo de obtener las cosas necesarias para su supervivencia y vivir cómodamente, con la esperanza de conseguirlo a través del trabajo, fundamentalmente. Y a todo esto le va a llamar lo que se conoce como las leyes de la naturaleza, que nosotros vamos a estudiar una. De manera que dice, si hay pasiones que nos inclinan justamente a salir de este estado natural, la razón nos va a sugerir sugerentes normas de paz para ello, para asegurarla. Bien, ¿cuáles son estos derechos? Hablamos de derechos, de leyes, y también tendríamos que mencionar la cuestión de la libertad. Bien, con respecto a la libertad, él lo que va a decir es que es todo lo que uno puede hacer mientras no esté impedido de hacerlo por otra persona, básicamente. ¿Sí? Es todo lo que yo puedo hacer hasta que algún otro me pone un freno o yo mismo no puedo seguir haciéndolo. El derecho natural es justamente, para Hobbes, es qué es lo que hacemos cada uno de nosotros con nuestra propia libertad, ¿no? Fundamentalmente para la conservación de nuestra naturaleza y de nuestra propia vida. Esto es en razón de la ley natural, que básicamente nos va a decir que es un precepto que, o regla general, leo textual, por el cual cada hombre se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida o elimine los medios de conservarla. Bien, ¿cuál es la ley fundamental de cada hombre, o primera ley de naturaleza, como establece Hobbes? Básicamente es que cada hombre debe procurar la paz hasta donde pueda y cuando pueda, ¿no? Y tratar de asegurarla, digamos, con todos los medios que tiene a su disposición, y en caso de no poder, defenderse con todos los medios que estén a su alcance. Esto vendría a ser la ley natural en el estado de naturaleza para Hobbes, y de acá se va a ir desprendiendo esta segunda parte, que es el pacto o el contrato, en donde nos va a decir de qué manera, cuál es la forma, cuál es el método por el medio del cual estos hombres en estado natural, viéndose amenazados los unos a los otros justamente por la competencia, ¿no? por todas estas causas de las discordias que anteriormente analizamos, va a decir, bueno, lo que tienen que hacer básicamente es conferir o erigir un poder común mediante un contrato en el cual la mayoría de súbditos reduzcan sus voluntades justamente a una sola. A una sola, digamos en el caso más conocido, o a una asamblea de hombres también, como lo va a mencionar allá, o por aquí. En este caso, lo que vamos a ver es que la especificidad de este pacto hobbesiano tiene que ver con
lo siguiente, es autorizar y conceder el derecho de gobernarse a sí mismo, cada uno de los pactantes o contratantes, dando esa autoridad a este hombre o asamblea de hombres, ahí vamos a tener al Leviatán o al Estado, con la condición de que todos hagan exactamente lo mismo. Es decir, cada uno se deja de regir por su propia voluntad y empieza a ser regido por la voluntad del Leviatán, para decirlo de esta manera, y justamente de esta manera nos ahorramos todas las desavenencias y el caos que se produce cuando cada uno de nosotros tiene la libertad que el estado de naturaleza le otorga. Lo que vamos a tener aquí, como producto del pacto, es que ese gran Leviatán, que es un dios mortal, bajo el dios inmortal, que en este caso, que va a ser un dios inmortal, perdón, bajo la mirada del dios mortal, va a ser quien nos provea seguridad y paz, fundamentalmente, y puede hacer y dirigir todas nuestras voluntades justamente a vivir de esa manera, sin tener que estar temerosos de los miedos que se nos avecinaban o que nos acechaban en el estado de naturaleza. Es en él justamente en quien radica la esencia del Estado. ¿Cuál es la relación entre soberano y súbdito? Básicamente es la siguiente: el Leviatán va a ser el gran soberano y todos los demás van a quedar como sus súbditos. Es muy importante saber que nada se le puede contradecir porque todos han puesto su voluntad justamente en el Estado. Por lo tanto, ningún hombre va a poder contradecir, porque ha concedido su derecho de gobernar a sí mismo justamente a este hombre o esta asamblea de hombres, como vimos anteriormente. De esta forma, pasamos al Estado Jovesiano para analizar la portada de su libro, que me parece que es una muy buena manera de abordarlo, en donde vamos a ver justamente cuáles son estos poderes absolutos que va a detentar el Leviatán para poder poner fin a esa guerra de todos contra todos que se estaba dando en el estado natural. Bien, en primer lugar, lo que vamos a notar es lo siguiente: vamos a tener el Estado compuesto por todos sus súbditos luego del pacto allí, en el cuerpo, en el torso de nuestro Estado, en este caso del Estado Jovesiano. Como si ustedes se dan cuenta, van a ver que detrás de la colina podemos ver una especie de mar. El Leviatán es un monstruo marino que aparece en la Biblia, descrito en el libro de Job, como está por allí escrito. También vamos a ver que este Leviatán, podemos observar que es omnipotente, ¿no? Sus brazos se erigen desplegados por sobre toda la polis, sosteniendo en su diestra una espada y en su izquierda un cetro, que vamos a pasar a analizar convenientemente ahora. Bien, ¿qué quiere decir la espada? Básicamente es el control sobre el ejército y la sociedad civil. La corona va a representar la soberanía política, es decir, dónde reside las capacidades de decisión de lo que tiene que ver con la vida pública. Y el cetro, el control sobre todo lo concerniente a la esfera religiosa. Por último, lo que está por allí escrito en latín significa que no existe ningún poder sobre la tierra que pueda comparársele, ¿no? Vamos a mover esto para aquí, para que sea más cómodo de leer. Por último, los 5 pictogramas que están distribuidas en 2 columnas debajo de esta imagen quieren decir lo siguiente. El que está a la izquierda, en este caso, está justamente debajo de la espada, y lo que está simbolizando es el control político que tiene el Leviatán sobre las distintas guerras del orden civil que se desarrollan, y fundamentalmente que él ve que se está desarrollando en el momento histórico que está escribiendo, que está pensando todo esto, y que lo representa con fortaleza, con cañones, con mosquetes, con banderas, con tambores, y también en una batalla entre infantería y caballería allí abajo. Y por último, tenemos que el cetro, debajo del cetro, vemos estos 5 pictogramas en esta columna, que básicamente tienen que ver con el control espiritual que va a tener el Leviatán, por sobre todas aquellas disputas teológicas, filosóficas, discusiones que tienen que ver efectivamente con las cuestiones teológicas o religiosas del país, ¿no? Y que están representados en la iglesia, en la mitra obispal, en los anatemas, en las armas lógicas que vendrían a ser esos argumentos utilizados justamente por los que van disputando las distintas teorías acerca de cuestiones teológicas, y finalmente de un concilio religioso. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.